de lo humano me es ajeno. Lo que voy a decir no lo digo por el testimonio, sino por mí mismo. Lo que me asombra no es qué tan bajo nosotros podemos caer, sino qué tan profundo Dios puede buscarnos nosotros allá abajo. Su misericordia es grande en extremo. Hace algunos años, la iglesia evangélica tenía un mensaje. Y este mensaje era: Cristo regresa. Y luego la iglesia ha perdido casi por completo esta enseñanza de esta doctrina. Por varias razones. Una de ellas puede deberse a la especulación. Otra de ellas podría ser el evangelio de la prosperidad, si es que hay otro evangelio. El hedonismo, que centra al hombre en el centro de todo, valga la redundancia. En el evangelio, Cristo es el evangelio. Y todos nosotros tenemos que girar alrededor de Cristo. Tenemos que estar sincronizados con Él. Así que en esta mañana quisiera reflexionar brevemente acerca, o mejor dicho, bajo el tema, esperando con gozo su segunda venida. Esperando con gozo su segunda venida. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Antes de entrar en el texto, es bueno hacer un breve análisis histórico, o mejor dicho, un contexto histórico. Cuando Pedro escribe esta carta, dice la historia que alrededor del año 64 después de Cristo, un gran fuego destruyó muchas casas de la de Roma. Y según los escritores, concuerdan en que fue el propio Nerón que provocó este incendio, y luego entonces él sabía que se iba a levantar una rebelión y buscó un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio fueron los cristianos. Y entonces, cuando se levanta este hombre a perseguir a los cristianos, muchas veces lo usaba para alumbrar el palacio de Roma, donde él estaba. Muchas veces lo tiraba a los leones. Y pues ese es el contexto de la historia. Cuando Pedro escribe esta carta, así que nos podemos imaginar que había una persecución feroz en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia. Ahora vamos a ver un poquito el contexto donde Pedro da esta declaración que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Después que Pedro empieza a saludar a la iglesia, en el versículo 3, él estalla en una adoración y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién tomó la iniciativa? Dice el texto. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Dios tomó la iniciativa de la salvación del ser humano. Y siempre ha sido así desde el Génesis. Dios siempre es que está interesado, más que nosotros, en buscarle. Él es que está interesado en buscarnos a nosotros. ¿Quién fue que le abrió los ojos a la hermana Chela para que se diera cuenta de la realidad? Dios. Él es siempre que está detrás de nosotros y usa instrumentos, usa personas para llevar la palabra, como la hermana Isabel le llevó la palabra a nuestra hermana Sheila.
¿Te acuerdas cuando Cristo te salvó a ti? ¿Te acuerdas ese momento en que tú estabas? ¿Estabas tú buscando a Dios? ¿Puedes tú decir, igual que Pedro, decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer? ¿Para qué? Para una esperanza muerta. ¿Es así? Para una esperanza ¿cómo? Viva. Para una esperanza viva. Una esperanza que no se desvanece con el tiempo. Muchas personas en este mundo tienen esperanza cimentada en otra cosa. Muchas personas pueden decir, tengo la esperanza de sacarme el loto. Otros pueden decir, tengo la esperanza de que mi situación económica mejore. Otros pueden decir, tengo la esperanza que con un cambio de gobierno esto mejore. Otros pueden decir, con un cambio de gobierno, quizá la corrupción se elimine. Otros pueden decir, tengo la esperanza de casarme algún día. Y qué bueno. Pero esta esperanza de que nos habla la palabra de Dios no está sujeta a cambio en nuestro mundo. Está sujeta a Dios, que es inmutable, que no hay sombra de variación en él. Esta tierra pasará, dice su palabra, pero su palabra permanece para siempre. Dice la escritora Esther Rodríguez que toda esperanza humana que no tome en cuenta a Dios es vana e inservible. Toda esperanza humana que no tome en cuenta a Dios es vana. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la realidad de nosotros antes de conocer a Cristo. Pero luego que venimos a Cristo, ahora vivimos en esperanza. Ahora vivimos todo lo que somos en esperanza. Y aun cuando morimos, la palabra de Dios dice que hay esperanza para nosotros. Por tanto, en esta vida no hay desperdicio por ningún lado. La esperanza cristiana es viva y fortalece la vida del creyente. Pablo también nos dice en Tito capítulo 2 versículo 1 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede anhelar, no desea el anhelo del segundo regreso de nuestro Dios. Pero nosotros que hemos sido salvados para esperar la segunda venida de Cristo. Nuestro Maestro regresa. El Maestro regresa. Hemos sido regenerados para esperar la venida de nuestro gran y poderoso Dios. Observemos el versículo 4 y 5 de Primera de Pedro 1. Dice, para una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo me preguntaba en este texto, ¿por qué el apóstol no utiliza palabra positiva para describir el tipo de herencia que vamos a recibir? ¿Por qué utiliza palabra negativa y no positiva? Y luego me puse a pensar, pero si él lo describe de forma positiva, ¿con qué lo va a comparar? ¿Qué hay aquí en la tierra que se pueda comparar con esta herencia que vamos a recibir? Cuando dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, entonces la palabra de Dios no pasará. Es eterna. Entonces me gusta cómo él lo define entonces, o mejor dicho, dice la característica de nuestra herencia.
incorruptible. No se corrompe, esa herencia que vamos a recibir. No se acaba. Dice además, incontaminada, no se echa a perder, inmarcesible, no se marchita. En esta tierra, ¿qué es lo que no se marchita? Usted puede tener dinero hoy, puede tener grande fortuna hoy y mañana quizá no tener nada. Este mundo es incierto. Usted puede disfrutar de una buena profesión que le genera buenos ingresos y cuando viene a ver por una causa X o Y, usted no puede ejercer la profesión. Entonces, todo lo que ponemos, todas las cosas donde ponemos la esperanza, aquí en la tierra, terrenalmente hablando, son inciertas. No generan seguridad. Pero dice la palabra de Dios que esta promesa que Dios nos está dando es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y ahora agárrese. ¿Reservada dónde? En los cielos. Si está reservada, ¿por quién está reservada? Y si algo está en la mano de Dios, ¿quién rayo puede quitárselo a Él de su mano? Por tanto, nuestra promesa en el Señor es segura. No hay por qué uno desconfiar del dicho de Dios. Nuestra promesa en Él es una promesa segura. Pero además, tú puedes decir, bueno, pero la herencia está segura. Pero yo con mis debilidades puedo entonces perderme yo y no alcanzar la promesa. ¿Y qué nos dice Pedro aquí? Para vosotros, es decir, para nuevo creyente, para nacido de nuevo, para vosotros, para nuevo creyente, escuche bien, para el nuevo creyente, que sois guardados por el poder de Dios. Guardado por el poder de Dios. Si dependiera de mí mantenerme firme en el Señor, solamente, o mejor dicho, si dependiera de mí mantenerme firme en el Señor, usted puede estar seguro que yo no lo alcanzo. Puede estar seguro, firme, lo que usted no lo va a alcanzar. Pero con el poder de Dios de nuestro lado, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos una salvación asegurada en Cristo Jesús. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, dice la palabra de Dios. Si esto, mis hermanos, no te causa gozo, revisa tu corazón porque el problema no está arriba, está en nuestro corazón. Si lo que te causa gozo es recibir palabra de aliento, de que todo te va a salir a la perfección, de que vamos a ir de viento en popa, ese es el evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio que se predica aquí en la palabra de Dios. No es el que está escrito en la palabra de Dios. Al contrario, en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En Él somos vencedores. Tendremos dificultades, tendremos problemas. Esposa mía, ¿dónde está? Tendremos dificultades en el matrimonio, tendremos problemas, pero en el Señor triunfaremos. En Él venceremos. Dice, sigue diciendo el apóstol, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo todo marche bien. No, dice, si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. En este momento, recuerde que el pueblo de Dios estaba padeciendo una persecución de uno de los emperadores más sanguinarios del pueblo de Roma. Y Pedro le está diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, que nuestro gozo tiene que ser la promesa antes dicha por el apóstol Pedro. Pero él dice, ahora ustedes van a tener aflicción. ¿Dónde queda pues el pare de sufrir? ¿Dónde queda el evangelio de la prosperidad? ¿Cuál de los hermanos que están aquí
no ha pasado por algún tipo de dificultad? Levante la mano. Si la levanta, ya yo sé que usted posiblemente no sea de este redil, ¿verdad? Pero todos nosotros hemos pasado por algún tipo de dificultad. Y hello, pasaremos. Pasaremos. Pero la palabra de Dios es fiel. Si paso por el fuego, no me quemará. Y si por las aguas, no me anegarán. Dios es fiel. Dios es fiel. Dice el apóstol Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero ellos no pudieron ver la manifestación de Jesús. Sin embargo, nosotros sí lo hemos visto. ¿Sabe usted que estamos en mejor posición ahora mismo que cuando estaba Moisés, Daniel, Joel, todos los profetas? Dice que los ángeles anhelan mirar el misterio de la salvación. Nosotros hemos sido salvados por gracia y misericordia de Dios. Y eso es un milagro extraordinario. Más allá de levantar un muerto. El que una persona venga a los pies de Cristo es un milagro extraordinario que no se puede explicar. Por más que yo teorice aquí, no puedo explicarlo. Porque es un misterio. Pero por fe, gracias a Dios, que alcanzamos salvación en Dios. Y es aquí, entonces, ese es el contexto. No crea que lo voy a cansar mucho, yo sé que estamos sobre tiempo. Ese es el contexto bíblico para llegar al versículo 13. Cuando el apóstol dice, por tanto, todo esto que hemos visto era para llegar aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos significaba en ese pueblo, porque ellos usaban una vestidura larga. Entonces, para hacer lo que hacer y las actividades, por ejemplo, de ir a la guerra y ese tipo de cosas, cuando había que hacer un ejercicio físico muy forzado, entonces ellos se amarraban aquí con un cinturón por aquí a la mitad para que no les estorbara la ropa. Entonces ellos se ceñían el cinturón. Y así dice Pedro, en una metáfora, dice Pedro, así como ellos se ceñían el lomo, deben ceñirse los pensamientos. Tenemos que amarrar los pensamientos. Dice el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mente nuestra es un campo de batalla donde se conjuga, o mejor dicho, pueden entrar los pensamientos nuestros, de nuestra propia concupiscencia que salen, pueden venir los pensamientos del mundo que el enemigo utiliza y puede entonces los pensamientos de nosotros también. Es un campo de batalla. El cristiano está llamado a tener los lomos, a ceñir los lomos del entendimiento. El cristiano está llamado a buscar la palabra de Dios, a deleitarse en la palabra de Dios. Está llamado a nutrirse de la palabra de Dios. En este mundo tendremos diferentes problemas, tendremos diferentes dificultades. Y si tú no te agarras de la palabra de Dios, créeme que vas a caer. Tenemos que agarrarnos con uña y diente y con lo que usted tenga, agárrese de la palabra de Dios. Busquemos a Dios en su palabra, pues su palabra es viva. Sé sobrio, dice también el apóstol. ¿Qué ocurre cuando las personas están pasando por situaciones difíciles?
los cristianos, cuando el apóstol escribe sé sobrio, estaban pasando situaciones difíciles. ¿Qué ocurre cuando las personas pasan por momentos difíciles si no tiene a Dios en su corazón? Se pueden refugiar en analgésicos, se refugian en el alcohol, en el cigarrillo, en las drogas, en la juca, o se pueden dejar llevar por las emociones. Yo siento tal cosa. Y las emociones nos engañan. Nuestro corazón nos engaña. Yo siento tal cosa. Mira, como decía el pastor Lima, yo siento separarme de mi esposa y vivir mi vida tranquila, en paz. Una paz que uno se puede deleitar muchas veces. Nuestro corazón nos engaña. A David le pasó algo parecido, pero no a él, sino al pueblo que estaba con él. En 1 Samuel, capítulo 1, de 6 al 8, 30, de 6 al 8 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec: yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a los merodeadores, así mismo es. ¿Lo podré alcanzar? Y él dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba en amargura. Es cuando el pueblo de Abimelec viene y toma cautivo las mujeres de ellos y los hijos de ellos. Y cuando David va a ese lugar, que se entera de la noticia, observen bien que fue una noticia que recibió. Las noticias vienen aquí, a la mente. Cuando él se entera de la noticia, dice la palabra de Dios que lloraron amargamente. Pero los demás, aparte de llorar amargamente, quisieron buscar un chivo expiatorio en David. Y quisieron apedrear a David. Pero dice la palabra de Dios que David se fortaleció en el Señor. Pero ¿cómo se fortaleció? Con la palabra de Dios. Observe lo que dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David se fortaleció en la palabra de Dios. ¿En qué debemos fortalecernos nosotros cuando pasemos por dificultad? En su palabra, que es viva. Y sigue diciendo el apóstol Pedro: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Pero, ¿por qué yo voy a esperar? ¿Por la recompensa que Dios traerá consigo con Cristo? Esa no debe ser la razón principal. ¿Por un cuerpo nuevo? Gracias a Dios que tendremos un cuerpo nuevo, sin ninguna relación con el pecado, pero no es la razón principal. La razón principal por la que nosotros debemos esperar a Cristo es porque estaremos con Él siempre. Y Él es la fuente del bien supremo de Dios. Cristo, yo no sé si usted se ha deleitado con algo que sea bueno, pero no tiene ninguna relación directa, vamos a decir así, o mejor dicho, semejanza al valor de estar en Cristo, o mejor dicho, estar cerca de Él siempre. La palabra de Dios dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él. Dice el pastor Sujé Michelén
ahora nosotros estamos recibiendo lluvias de gracia. Pero cuando Cristo regrese, recibiremos un diluvio de gracia. ¿Estás esperando tú el regreso de Cristo? ¿Anhela tú el regreso de nuestro Maestro? Dios quiere que anhelemos su regreso. Dios quiere que estemos en expectativa. Él nos ha salvado para esperar la segunda venida de nuestro Maestro. Si tú quieres disfrutar de esta esperanza cristiana que no se desvanece, que no se termina, que desde que tú das un paso adelante en el sentido de tomar tu decisión por el Señor, te puedo asegurar que van a venir dificultades, pero también te puedo asegurar que habrá un Dios que te va a defender siempre. Y ese Dios te coronará con la corona de vida eterna cuando entremos en gloria. Cierra tus ojos ahí donde estás. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por la hermana Sheila. Gracias porque tú le despertaste el espíritu para que ella pudiera sensibilizarse a tu palabra y obedecer tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por cada uno de nosotros, porque un día tú nos abriste el entendimiento y pudimos acercarnos a ti. Te pedimos, oh Dios, en este momento, que tú sensibilices el corazón de cualquier persona que esté aquí y haya escuchado tu palabra, para que venga a tus pies y pueda recibirte a ti como el único Salvador y Señor de su vida. ¿Alguna persona aquí entendió el mensaje y quiere dar un paso de fe, diciéndole a nuestro Dios: yo quiero tener esa esperanza viva? Yo quiero que el Señor me dé vida. Él está esperando por nosotros más que lo que nosotros pensamos. Él quiere que nosotros entreguemos el corazón. Él anhela ardientemente al pecador que se arrepiente. Él quiere que tú vengas a tus pies, a los pies de Él. Entrega tu corazón, porque Él te anhela. Si no hay nadie, pues damos gracias a Dios en este día. Dios nos bendiga.